Gracias, hermanos, gracias. Ahí, felicidades, Ronaldo. Ahí qué bueno que te conectaste, ¿verdad? Ojalá te hayan hecho la fiesta a otra hora o te la van a hacer otro día, ¿verdad? Pero qué bueno que podemos estar aquí y pues tenemos la oportunidad también de felicitarte hoy en un día, pues que siempre celebramos, ¿verdad? Las bendiciones de Dios y recordamos pues que es por su misericordia y su gracia que podemos tener un año más. Bueno, hoy vamos a tener la clase número 5. Primero vamos a hablar sobre otras cosmovisiones. Como hemos aprendido durante toda esta clase, este curso, pues hemos aprendido básicamente lo que es la cosmovisión cristiana. Hemos tenido ya varias clases donde desde la creación, la caída y la redención, hemos podido aprender a cómo ver el mundo. Seguramente nos falta mucho de cómo poder verlo, ¿verdad? De seguir aprendiendo en nuestro caminar cristiano, pues nuestra cosmovisión va de un lado creciendo, pero de un lado también afinándose, ¿verdad? Nos permite ver con mayor amplitud, pero también nos ayuda a ver con mayor fineza, ¿verdad? Lo que es el mundo, lo que es el bien y el mal, ¿verdad? Y lo que es el propósito de la vida. Entonces, hoy vamos a hablar de otras cosmovisiones. Quiero ser muy honesto. Obviamente, yo hice una investigación sobre esto, pero no, es un vuelo de pájaro, porque obviamente para poder aprender de esto, pues vamos a tener que estudiar mucho más porque estamos hablando de otras religiones, que es lo que vamos a ver en esta clase. Pero vamos a ver algunos puntos principales, para poder ahí entenderlo. Yo les voy a compartir un libro, estoy tratando de buscarlo, ¿verdad? Si alguno lo tiene ahí PDF, ¿verdad? Se llama Jesús entre otros dioses, ¿verdad? De un autor apellido Zacarías. Y ese libro nos puede ayudar a profundizar más en este tema. Primero, pues vamos a ver cuál es la necesidad, ¿verdad?, de evaluar otras cosmovisiones. Toda persona interpreta la realidad a partir de una cosmovisión, ¿verdad? ¿Cómo ve el mundo? Es lo que hemos aprendido en este curso. Un conjunto de creencias fundamentales sobre Dios, sobre el mundo, sobre el humano, sobre la moral, sobre los propósitos de la vida, ¿verdad? Este autor, apellido Zaire, dice, un compromiso, un fundamento del corazón puede ser expresado como una historia o un conjunto de presunciones acerca de la realidad que provee el marco dentro del cual vivimos y actuamos. Así define James W. Zaire la cosmovisión, ¿verdad? Es algo que viene del corazón al final. Es algo que viene desde lo profundo de nuestra vida y que nos ha moldeado, ¿verdad? Y que obviamente en la vida cristiana sigue moldeándonos para que nosotros sigamos aprendiendo cómo ver el mundo. La tarea de nosotros como cristianos no consiste solo en reconocer nuestra propia fe, sino también en comprender de una manera crítica otras formas de interpretar la realidad, ¿verdad? Y esto es muy esencial para nuestra misión, para la apologética, la defensa de nuestra fe, para el diálogo que puede haber con otras religiones y la comprensión cultural, ¿verdad? Entonces, a través de esto podemos nosotros aprender, entender y conocer, ¿verdad? Otros aspectos y otras religiones y lo que ellas, este, creen, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de esto ahorita. Primero, los criterios para evaluar una cosmovisión. Esto es muy importante porque nos ayuda a aprender cuando una persona nos viene a hablar en contra del cristianismo. Estas son buenas preguntas, ¿verdad? Que nosotros a veces lo que tenemos para nosotros es a veces nosotros respondemos preguntas cuando viene un ejemplo, un ateo o alguien de otra religión. Nosotros respondemos preguntas, pero nosotros también debemos de aprender a hacerles preguntas para tratar de aprender. Y cuando hacemos estas preguntas, podemos aprender mucho de su cosmovisión. La clase de hoy es basado en estos autores, ¿verdad? Como Rabí Zacarías es uno de ellos, que les voy a compartir más adelante el libro. James Eyre, que ya lo citamos ahorita, y estos dos autores. ¿Cómo podemos evaluar una cosmovisión? Primero en el origen, ¿verdad? Una cosmovisión tiene que responder a la pregunta de dónde venimos. Ya lo hemos hablado en esta clase.
también tiene que ver con la identidad, tiene que responder satisfactoriamente a quiénes somos. Entonces, una cosmovisión que no puede responder a quiénes somos, pues tiene algo mal en su cosmovisión. La moral, ¿verdad? Una cosmovisión tiene que responder a la pregunta, ¿qué está bien y qué está mal? También al propósito para qué existimos, el destino, qué sucede después de la muerte, las coherencias internas, ¿verdad? Dentro de nuestras cosmovisiones hay afirmaciones que no se deben de contradecir y es lo que el cristianismo tiene de virtud, ¿verdad? Nuestra cosmovisión cristiana, aunque a veces hay que escarbar un poquito más, pero no se contradice, más bien se complementa. La correspondencia con la realidad se ajusta a la experiencia humana, a lo que estas religiones creen, y la capacidad explicativa. ¿Puede explicarse la complejidad del mundo a través de estas cosmovisiones? Entonces son preguntas muy buenas que yo quisiera que ustedes las pudieran tener presentes, ¿verdad? Cuando viene alguien, un ejemplo, aquí tenemos a Luis Carlos, que de pronto estando compartiendo la fe en la universidad, puede encontrarse con personas que le dicen, no creo en Dios o no creo en tu Dios. Entonces podemos, que quiero aprender más de lo que crees, de dónde venimos, y estas preguntas nos pueden ayudar aún a que la misma persona no puede ni siquiera responder, ¿verdad? Y ahí nos hace ver que está mal su cosmovisión. Pero debemos de ser honestos. También a veces los miembros de nuestras iglesias o los cristianos en general, por su incapacidad o no querer estudiar un poquito más su Biblia, eh, tampoco pueden responderlas. Entonces nosotros, por eso estamos acá para poder animar a otros también a tener una cosmovisión clara y empezando por nosotros, para que todo miembro de nuestra iglesia pueda responder satisfactoriamente estas preguntas. Bueno, hay un marco de contraste, ¿verdad? La cosmovisión cristiana fundada, ¿verdad? Obviamente en la revelación bíblica, sostiene un marco de referencia. Primero, Dios es personal, ¿verdad? Él es trascendente y creador, ¿verdad? Tenemos eso en Génesis 1:1, en Juan 1 del 1 al 3. Eso hemos aprendido en este curso. También la humanidad fue creada a su imagen. Lo vemos en Génesis 1 del 26 al 27, con dignidad y libertad moral. También vemos que la realidad de la caída del pecado, un ejemplo está en Romanos 3:23, también ya lo hemos hablado en este curso. La redención de Cristo, también lo hemos visto en Juan 3:16, Efesios 2 del 8 al 9, y pues tuvimos una clase sobre esto. La historia con propósito, la misión de Dios, o sea, Dios tiene una misión, la misión de él. ¿Cuál es la misión de Dios o el propósito del ser humano? ¿Por qué Dios nos tiene acá en el mundo? La esperanza escatológica, ¿verdad? ¿Qué esperanza tenemos al final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, este es un contraste, ¿verdad? Y es un marco de referencia que nos va a ayudar a contrastar con esas otras religiones. Vamos a empezar con el hinduismo, ¿verdad? El- Como resumen, es una tradición diversa y antigua. Presenta una realidad última, impersonal, la Brahman, ciclo de reencarnación, la samsara, y ley de la causa y el efecto moral, el karma. Esas son sus creencias fundamentales, ¿verdad? Entonces, hay una realidad impersonal, hay ciclo de reencarnación, ¿verdad? Lo que ellos creen es que el ser humano se reencarna y también vemos que ellos creen en el karma, ¿verdad? Entonces, que a veces lo hablamos, ¿no? Esto es karma, ¿no? Decimos a veces como un dicho, ¿verdad? Que alguien le pasó algo malo, pero anteriormente hizo algo malo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos centrales de esta religión? Elementos centrales de esta religión, ¿verdad? Es que Dios, su elemento central de Dios es que es una realidad impersonal o multiforme. O sea, ellos no se pueden relacionar personalmente con lo que ellos creen que son sus dioses o su Dios. ¿Qué piensan del ser humano? Es una manifestación temporal de ese Dios impersonal o multiforme llamado el Brahma, ¿verdad? Es una manifestación temporal. La salvación
es una liberación por conocimiento, una devoción o una disciplina, ¿verdad? Ellos creen que el ser humano se salva aún en este mundo a través de qué? De tener mucho conocimiento, de la devoción a su religión y de la disciplina. ¿Verdad? Es lo que vemos ahí en muchas de las ideas del hinduismo. Es una religión muy grande, ¿verdad? Obviamente, no solamente en la India, que es obviamente donde está, pero está en muchas partes. Y podemos ver elementos de esta religión aún en este mundo occidental. ¿Verdad? Es muy famosa, muy, muy famosa, ¿verdad? Vemos hoy que ellos tienen un enfoque muy fuerte en la meditación y, y que no es que esté mal, ¿no? Pero otras religiones se han acercado a ellos por este tipo de disciplinas y de devociones. ¿Cuál es el contraste con el cristianismo? Pues es muy obvio, ¿no? Dios, nuestro Dios es personal versus el Dios de ellos que es impersonal. El Dios bíblico ama y se revela, ¿verdad? Y entra en una relación con nosotros. Lo podemos ver en Éxodo 34, del 6 al 7. También un contraste con el cristianismo es la identidad humana. El hinduismo diluye la individualidad, el cristianismo la afirma. Nosotros como cristianos, aunque creemos obviamente en la comunidad, también creemos que tenemos una relación personal con Dios. La salvación en el hinduismo, como en la mayoría de las religiones que vamos a ver, se logra por el esfuerzo humano, ¿verdad? Nosotros, pues el cristianismo cree que es por la gracia de Dios. Una cita académica para esta religión de Stephen eh, Protero, se dice, señala, el hinduismo no busca resolver el problema del pecado, sino el de la ignorancia. El cristianismo, en cambio, diagnostica el problema como rebelión moral, no ignorancia. Entonces, estos a grandes rasgos, lo que podemos ver de esta cosmovisión y cómo el cristianismo contrasta con ello. Otra variante, ¿verdad? Es el jainismo. Es una religión también antigua de la India, centrada en la no violencia extrema, aísma, el ascetismo, ¿verdad? El ascetismo significa en privarse de placeres, ¿verdad? O de gustos y la purificación del alma. No estoy 100% seguro, pero creo que Gandhi practicaba esta variante del hinduismo. Doctrinas claves, Dios no se enfatiza, en cuanto a Dios no se enfatiza un creador personal, ¿verdad? Sino en algunas formas se niega, ¿verdad? Es muy parecido a lo que vimos en el anterior. El ser humano es un alma eterna atrapada en una materia kármica. Tiene que ver con la reencarnación y con el karma. La salvación, liberación mediante, a diferencia del conocimiento, ¿verdad? Que era la variante de lo que vimos anteriormente, esta es que esta liberación ocurre mediante el ascetismo radical, ¿verdad? Entonces son personas que nosotros vemos tales súper delgadas, ¿verdad? Que se han limitado, ¿verdad? En cuanto aún aunque están casados, en la sexualidad, en la comida, duermen en el piso, ¿verdad? Entonces y tiene un aísma absoluta. Eso tengo que investigar, no me recuerdo bien del término que significa. En cuanto a la ética, la renuncia, ¿verdad? La austeridad y un desapego total, ¿verdad? Entonces tienen esas ideas y en eso encuentran, pues, llamémoslo así, una identidad, pero también un significado en su vida. El contraste con el cristianismo es que no creen en un Dios, ellos no creen en un Dios creador soberano, nosotros sí. La salvación es por esfuerzo extremo y ascetismo, y el cristianismo, como ya vimos, pues señala que es la gracia. La ética jainista tiende a ser legalista e impracticable universalmente. O sea, no se puede aplicar y no puede ser usada por todos. Estas dos variantes, eh, aunque son de un país como la India, también tienen muchos rasgos,
de racismo entre ellos mismos, ¿verdad? Entre sus mismos grupos, ¿verdad? Entre sus mismos grupos. Una cita de Brocker explica, el jainismo lleva la ética de la no violencia a un nivel absoluto que resulta imposible para la vida social, ¿verdad? Entonces esto podemos ver de esta cosmovisión. El budismo, también una religión muy, muy grande, ¿verdad? En resumen, ¿verdad? Siddhartha Gautama enseña que el sufrimiento proviene del deseo y que la liberación se obtiene extinguiendo el apego, ¿verdad? Son los budistas, a los famosos budistas. Puntos esenciales, negación de un yo permanente, lo llaman el anatta. No existe un Dios creador personal, ¿verdad? Es una religión que no cree en un Dios creador personal y la salvación es terrenal y se alcanza por el famoso nirvana mediante el noble octuple sendero, ¿verdad? Un caminar de, de sufrimiento, ¿verdad? De desapego, ¿verdad? De meditación. ¿No? Entonces son religiones que para nosotros son tan raras y tan lejanas, pero son enormes, ¿ah? Enormes. El contraste con el cristianismo, el budismo niega un yo permanente. El cristianismo afirma una identidad eterna creada por Dios. La ética budista basada en el autoesfuerzo, la ética cristiana nace de la transformación del Espíritu Santo hacia nuestra vida, ¿verdad? En cuanto a la soteriología, es decir, la salvación, el budismo es terapéutico, ¿verdad? Solamente va a dar terapia y va a ayudarnos en cuanto a la salvación, pero no redime el alma. Este autor, ¿verdad? Dice, el budismo es una tradición filosófica que evita afirmar una realidad divina personal y por ello no puede ofrecer una explicación última del origen del mundo. Hasta donde vamos, tanto el hinduismo como el jainismo, como el budismo, son religiones terrenales totalmente, ¿verdad? Que aunque son llamadas espirituales y son llamadas de un mundo espiritual, su enfoque está en el presente muchas veces. El enfoque está en su cuerpo, en su entorno, y es donde vemos este tipo de religiones que no tienen ni siquiera aunque son muy atractivas, porque las personas que las practican y que han llegado a practicarlas, que son tal vez de otras religiones y se han metido en ellas, pues obviamente a través de la meditación, a través de todas estas cosas, encuentran pues una satisfacción personal, una paz, pero todo tiene que ver con lo terrenal. Dios es algo muy raro, muy nebuloso o inexistente, ¿verdad? En estas religiones tan importantes. Estas religiones no pueden responder a la mayoría de las preguntas que vimos en el inicio. El Islam, ¿verdad? También hemos escuchado mucho de esta religión, es una religión un poquito más conocida para nosotros, ¿verdad? Y compartimos ciertas cosas. En cuanto al Islam, son monoteístas rígidos, ¿verdad? Centrados en Alá, ¿verdad? Ellos no creen, obviamente, en la Trinidad, no creen creen en Alá, ¿verdad? En Dios. Y a nuestro entender, pues creen en el mismo Dios creador, ¿verdad? La revelación de ellos viene a través del Corán, ¿verdad? Que fue una revelación del Corán a Mahoma. Se percibe como la restauración de una religión antigua, la religión abrahámica. Esa es la idea aparentemente, ¿verdad? Es una religión también que, como igual al cristianismo, tiene muchas vertientes y es ya casi a nada de ser la religión más grande del mundo. Puntos esenciales, Dios es estrictamente uno, ¿verdad? Obviamente no creen como nosotros en la Trinidad. La humanidad somos siervos sujetos a la voluntad divina. La salvación se obtiene por la obediencia a la ley islámica, a la Sharia, ¿verdad? Ellos ahí es donde encuentran la salvación, en la obediencia a la ley islámica. Para ellos Jesús es un profeta
no el Hijo de Dios, ni tampoco crucificado, ni mucho menos resucitado, pero le reconocen como un profeta. Contraste con el cristianismo. La Trinidad, obviamente, es un contraste fundamental tanto con el Islam como con el judaísmo. El cristianismo ofrece un Dios relacional y el Islam lo rechaza. Aquí nosotros creemos definitivamente de nuevo en la Trinidad, pero también en un Dios personal. En cuanto a la cristología, obviamente la fe cristiana se basa en la divinidad, en la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y la salvación para ellos es por obras o sacrificios y para nosotros, como lo hemos visto en contraste con todas las religiones, por la gracia. Kenneth Craig dice, el Islam honra a Jesús, pero no reconoce que lo que es crucial para la fe cristiana, su cruz. Entonces, esta es una religión muy famosa, muy conocida, muy grande, pero que sí vemos muchos contrastes con el cristianismo. Empezando, pues obviamente por nuestro libro sagrado, que es la Biblia, ¿verdad? Ahí vemos el Islam. Hay religiones también antiguas, pero que tienen una presencia presente hoy en día y sobre todo en el Oriente. Y vamos a hablar un poco de las religiones abrahámicas, como el judaísmo, ¿verdad? El judaísmo, la descripción es una religión del pueblo de Israel basada en la Tanaj y la tradición rabínica. Yo creo que uno de los problemas que tenemos con las religiones abrahámicas es que nosotros tenemos una idea de que lo que rige a las religiones como el judaísmo es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que están muy enfocados en el Antiguo Testamento, en la Torá. Y si bien es cierto, la Torá es importante o sagrada para ellos, su religión, la religión judía, está basada en otros escritos, como el Tanaj y el Talmud. Ah, El Talmud es un comentario a la Torah o al Pentateuco, ¿verdad? Es un comentario a esos libros, pero que el comentario se convirtió más importante que en el libro mismo. Puntos claves, obviamente el monoteísmo es estricto, ellos todavía creen en la esperanza mesiánica, ¿verdad? Tienen la esperanza mesiánica, la Torá como guía de vida y el pecado es desobediencia a la ley, ¿verdad? Algo que es importante del judaísmo, de esta religión abrahámica, ¿verdad? Que es como le llaman los eruditos, es también entender que es una religión que está muriendo. A veces podemos nosotros pensar, ¿no? Que Israel es un pueblo judío y eso es totalmente equivocado. Las encuestas expresan que el 70%, ¿verdad? La última vez que yo estudié sobre esto, el 70% de los israelitas, los que viven allá en Israel, el 70% son ateos, ¿verdad? Es más, muchos son ateos y practican los ritos judíos, pero los practican más como una tradición, ¿verdad? Como una comunión con la comunidad, pero es un pueblo profundamente ateo. Por eso cuando vemos cristianos o evangélicos, ¿verdad? Que defienden Israel a capa y espada, eh, no es un pueblo que está cerca de Dios, ¿verdad? Está lejos de Dios. Pero en medio de ese pueblo sí hay un grupo, ¿verdad? Que sigue todo esto, ¿no? ¿Verdad? No solo los ortodoxos, sino también otro tipo de variantes. Contraste obviamente con nosotros de la cristología, es el punto de ruptura central, ¿verdad? Con ellos. Nosotros creemos que el Mesías ya vino, ¿verdad? Isaías 53, Mateo 16:16. En cuanto a la salvación, el cristianismo, la salvación es por fe en Cristo. El judaísmo tiene un énfasis en el pacto y en la obediencia. Y en cuanto a la revelación, para el cristianismo, la revelación culmina en Cristo. Y obviamente, pues para ellos, desde el Pentateuco. Michael Brown dice, el debate entre judíos y cristianos no es sobre si habrá un Mesías, sino si ya vino. Ambas religiones creen en el Mesías, solo que nosotros creemos que ya vino y ellos
¿verdad? Que todavía vendrá. Pero básicamente esto es un resumen del judaísmo y cómo su cosmovisión contrasta con nuestra cosmovisión. Cristianismo ortodoxo y catolicismo romano, ¿verdad? Y aquí vamos a ver el catolicismo, la autoridad tripartita. Aquí ponga mucho ojo en esto, porque el cristianismo cree que la autoridad es la escritura. El catolicismo cree en la autoridad tripartita. La escritura, la tradición y el magisterio, ¿verdad? En el curso de catolicismo romano vemos esta parte, ¿no? El magisterio tiene que ver, ¿verdad? Tiene que ver con la cúpula de eruditos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ellos son la autoridad al mismo nivel que las escrituras. La tradición está al mismo nivel de la escritura. Por eso es una autoridad tripartita. Tienes el sacramentalismo, tienen sus sacramentos y hay que obedecerlos para encontrar la salvación, ¿verdad? Y tienen una soteriología sinergista. Ortodoxia, énfasis en la deidificación, liturgia mística y tradiciones patrísticas, ¿verdad? Es una religión, pues, católica, llamémoslo así. Los católicos hace muchísimos años se dividieron, ¿verdad? En los ortodoxos y los romanos. Comparten muchas cosas. La iglesia ortodoxa católica es la iglesia de Rusia, de Ucrania, de toda esa parte ahí de Europa del Este. Lo que vemos, el contraste con el protestantismo o el evangelio, como le podemos llamar, y los cristianos, es la autoritas. Nosotros creemos en la sola escritura, ¿verdad? No compartimos que la tradición o los líderes principales tienen la misma autoridad que las escrituras. En cuanto a la soteriología, la justificación es por fe, la sola fide, ¿verdad? No creemos en la importancia de las obras, pero no para la salvación. En cuanto a la cristología, pues son comunes en las tres y quiero hacer un énfasis en esto. Mucha de nuestra cristología viene de los católicos. Si algo le tenemos que agradecer a los católicos es su defensa cristológica. Ellos tienen una cristología muy, muy fuerte, ¿verdad? Y la hemos heredado, ¿verdad? Aún el antiguo papa, ¿no? Este, se me fue el nombre. Benedicto XVI era un teólogo y su enfoque principal fue la cristología y tiene grandes escritos cristológicos. Entonces compartimos la cristología con estas tres ramas, ¿verdad? Con los ortodoxos, los católicos y también nosotros los cristianos. F. Bruce recuerda, las diferencias dentro del cristianismo no son acerca de Cristo, sino acerca de cómo se recibe la salvación que Él ganó. Es ahí donde está principalmente nuestra ruptura. Yo sé que hay otras áreas como los santos, la Virgen, ¿verdad? Y todas esas partes de su liturgia, pero en cuanto a la salvación, es tal vez el punto más fuerte y en cuanto a la salvación, a la soteriología, fue lo que ocasionó principalmente la reforma, ¿verdad? Fue enfocada ahí a ese punto donde Martín Lutero comenzó la reforma. Religiones indígenas y animistas, ¿verdad? Descripción incluyen formas de espiritualidad en África, Oceanía, América y Asia. Se caracteriza por creencias en espíritus, ancestros, fuerzas de la naturaleza y rituales, ¿verdad? Tenemos un poco de esto en nuestros países. Nosotros aquí en Guatemala sí tenemos cultos mayas, tenemos esa parte de esas religiones indígenas que están ahí, son parte de nuestra cultura y son parte de nuestra realidad. Obviamente no lo vemos aquí en la ciudad. Yo viví en Quetzaltenango, en Xela, y en la entrada donde yo vivía había una gran piedra que tenía como rasgos de una cara, ¿no? ¿Verdad? Se le veía como unos ojos, una nariz y una boca, pero una piedra inmensa, ¿verdad? En un terreno, y ahí todos los años llegaban cientos de personas a hacer ritos, ¿verdad? A matar gallos, a matar gallinas, a hacer
ahí sus ritos, ¿verdad? También ahí en Shela, ¿verdad? Donde yo vivía, había una montaña y también es parte de estos ritos o de estas religiones. En las montañas se encontraba, cuando iba a caminar o íbamos a caminar con hermanos, sí encontrábamos lugares de culto, ¿verdad? Donde hacían sus sacrificios, ¿verdad? Y sus ritos. Así que yo creo que en la mayoría de países donde todavía tenemos este, eh, culturas milenarias, vamos a encontrar un poco de estos. Elementos claves: el cosmos es animado y personal. Es la diferencia con las religiones que vimos al inicio orientales, es que estas sí creen en que tienen una relación personal, no exactamente con Dios, pero sí con el cosmos, con la naturaleza, con la madre tierra. No siempre hay un Dios supremo claramente definido. eh, Tienen esas prácticas de chamán, rituales comunitarios, identidad colectiva basada en el clan o en la tribu, ¿verdad? También es importante entender que entre estas religiones, por lo menos aquí en Guatemala, me imagino que en varios lugares, se creó un sincretismo, ¿verdad? Entonces, ya una mezcla entre su religión y el cristianismo, ¿verdad? O el catolicismo. Entonces hay una mezcla ahí, donde hacen estos ritos, pero también una mezcla ahí de imágenes también católicas. Contraste con el cristianismo rechaza la manipulación espiritual, ¿verdad? Nosotros no creemos en eso, es Dios el que dirige, nosotros no podemos manipular, ¿verdad? O mandar espíritus, ¿verdad? El cristianismo reorienta la relación con lo espiritual bajo la soberanía de Dios, que reconoce la realidad del mundo espiritual, pero no su adoración, ¿verdad? Si reconocemos, lo dice Efesios 6, que existe, ¿verdad? Fuerzas, pero nosotros no las adoramos, ¿verdad? Ni las veneramos, ni las manipulamos. Eh, la cita dice: el cristianismo bíblico no niega el mundo espiritual, pero lo sitúa bajo la autoridad de Cristo. Conclusión: la singularidad de la cosmovisión cristiana. Tras evaluar las principales religiones del mundo, el cristianismo destaca por: uno, Dios es personal y trino, que une trascendencia e inmanencia. Tenemos un Dios trascendente, creador de todo el universo, pero también tenemos un Dios inmanente, que no es que está ah, hasta allá arriba y no se relaciona con nosotros, sino la inmanencia significa que tenemos un Dios personal con el que nos podemos relacionar íntimamente. La antropología equilibrada: ¿cómo ve al hombre? El cristianismo ve al hombre con dignidad, a imagen de Dios. El pecado es la necesidad de la redención, pero la antropología que tiene el cristianismo es equilibrado. Ni pone a Dios, pero ni pone al hombre en el centro del universo, pero tampoco lo pone como lo peor del universo, sino algo creado a imagen de Dios. La salvación es por gracia, la soteriología, incomparable en sistemas religiosos. O sea, nuestra salvación viene de Dios, viene por gracia. Y como vimos en todas de aquí para atrás, en todas las cosmovisiones, todas eran por obras, todas tienen que ver con esfuerzo, todas tienen que ver con sacrificio, todas tienen que ver con abnegación, todas tienen que ver con privarse. Y no es que esté mal eso, pero no es algo que nos lleve a la salvación. ¿Sí? Nos puede llevar a mejorar en áreas, pero no para la salvación. Cristología única: Dios hecho hombre en la historia, coherencia narrativa, desde creación hasta la nueva creación. Vemos que el cristianismo tiene una coherencia narrativa desde la primera creación, desde el primer Adán hasta el nuevo Adán, desde la primera creación hasta la redención del mundo. Correspondencia con experiencia humana en moral, propósito, significado y esperanza. Timothy Keller dice: el cristianismo no es una religión más entre otras, es el fin de la religión, porque anuncia la salvación por gracia, no por esfuerzo humano. Aquí tenemos un cuadro. Ahí, estos dos cuadros se los voy a compartir obviamente con la presentación y ustedes ya pueden ver. Pero vamos a revisar rápidamente en cuanto a fortalezas reconocibles
y tensiones al contraste con cristianos. El judaísmo, fortalezas reconocibles, ética fuerte, monoteísmo sólido, esperanza mesiánica. La tensión, rechazo del Mesías, soteriología legalista y falta de revelación culminante. El Islam, monoteísmo fuerte, disciplina y comunidad son fortalezas. Las tensiones, negación de la Trinidad, deidad de Cristo, la cruz y la salvación por obras. Hinduismo, espiritualidad profunda, reflexión metafísica. Dios es impersonal, recreación, relativismo y moral son los puntos de contraste. Budismo, énfasis en compasión y disciplina personal. La atención está en la negación del yo, la ausencia de un Dios personal y la salvación por autoesfuerzo. El jainismo, ética de no violencia, respeto a la vida, son puntos fuertes, pero las tensiones están en un legalismo extremo, ausencia de un Dios creador, ascetismo impracticable. Y de las que vimos, el animismo, que tiene que ver con la última, el sentido de comunidad y espiritualidad, que es lo que tienen las religiones milenarias, pero el contraste es la adoración de espíritus sin revelación divina y temor espiritual. Aquí ya lo podemos ver con mayor profundidad, las religiones y estos, y no lo vamos a ver ahorita, pues obviamente ya vimos varias de estas cosas, pero ustedes lo pueden revisar, ¿verdad? ¿En qué categorías? El concepto de Dios, el origen del mundo, naturaleza del ser humano, el problema humano, el camino de salvación y liberación, la ética, la destinación final y la visión de Jesús. Son puntos o categorías muy importantes y aquí podemos ver cómo lo ven, cuál es la visión o la cosmovisión de estas diferentes religiones. Pero revisemos para finalizar esta clase sobre el cristianismo. ¿Cuál es el concepto de Dios? Dios es personal, trino, creador, amoroso y santo. Origen del mundo. Somos creacionistas, creemos que Dios creó el mundo. Naturaleza del humano, imagen de Dios, dignidad, identidad personal y eterna. El problema del humano no es la falta de conocimiento, es el pecado, la rebelión, la rebelión moral contra Dios. El camino de salvación y liberación es por gracia, por medio de Jesucristo. La ética basada en el carácter moral de Dios, ¿verdad? Y esa, una moral absoluta y también relacional. Destino final, la vida eterna con Dios, la resurrección del cuerpo y la visión de Jesús, Hijo de Dios, Mesías, Salvador, Dios encarnado. ¿Verdad? Aquí terminamos esta clase, ¿verdad? Sobre las diferentes cosmovisiones. Vamos a tener un receso de 5 minutos y regresamos para la última clase. Gracias, hermanos.